oyentes de todo el país, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el inicio de este nuevo espacio de entrevistas, diálogo político aquí por la señal de TVC. Uno de los temas más preocupantes en el país con toda seguridad precisamente es hablar de la inseguridad que sentimos los ecuatorianos. Por ello nos acompaña a esta hora de la mañana el señor ministro del Interior, John Reimer, con quien precisamente vamos a tratar este tema que importa a todos los ecuatorianos. Y es que, señor ministro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este espacio donde vamos a dialogar para nuestros televidentes a nivel nacional a través de la señal de TVC. Se dice que hasta el momento se han registrado, señor ministro, 6.797 muertes violentas a nivel nacional en lo que va del año. Y eso podría considerarse que sería el año más violento en la historia del Ecuador. ¿Usted lo cree así? Bienvenido. Valeria, buenos días. Hay que entender que este ha sido el año que más hemos atacado las estructuras criminales. Hemos agarrado a los grandes líderes de los grupos delincuenciales. Hemos combatido la minería ilegal, que después les puedo explicar los beneficios que eso trae al país y la afectación que eso trae a los grupos criminales. Hemos hecho las incautaciones de drogas importantes y la incautación de armamento que ni siquiera se lo esperaban estos grupos. Estos golpes que hemos dado, gracias a un gobierno que nunca pactó con el crimen organizado como otros anteriormente lo hicieron, genera conflictos entre los grupos armados. Porque cuando usted ataca y debilita estructuras criminales, otras estructuras buscan pelear contra ellos por el territorio donde ellos operaban. Y es ahí cuando sale el tema de muertes violentas. Ahora, señor ministro, ¿por qué a pesar de todo el trabajo que en realidad vemos que se está haciendo desde el gobierno nacional, específicamente desde el ministerio en el cual usted está al frente, por qué seguimos los ecuatorianos percibiendo un alto nivel de inseguridad en el país? ¿Por qué seguimos pensando que en cualquier momento vamos a ser víctimas de estos grupos delincuenciales? ¿Cuándo vamos a ver los resultados? Pues ahí déjeme decirle una cosa, Valeria. Más bien en lo que nosotros hemos podido revisar, los ecuatorianos tienen la percepción de que la seguridad está mejorando. Y eso para nosotros es un indicador importante, porque se ve el combate que estamos haciendo. Se ve al policía en las calles dando seguridad. Se ve a los militares en las acciones que se están tomando en diferentes sectores del país contra la minería ilegal y contra los grupos delincuenciales. Los ecuatorianos saben que hay un gobierno que está trabajando 24 horas por la seguridad de los ecuatorianos, pero si revisamos un poco, fueron un gobierno de 10 años que abrió las puertas al narcotráfico, al terrorismo, drogas, armamento, que ingresen libremente al Ecuador. No nos olvidemos de eso. Fueron 10 años que permitieron que jóvenes que sientan cuánto podrían ellos ganar participando dentro de estos grupos, lo cual también es un problema que nosotros estamos atacando. Ahora, también se están matando entre ellos, precisamente entre los grupos delincuenciales, y lamentablemente hay víctimas colaterales. Definitivamente, y dentro de las prioridades del trabajo como bloque de seguridad es atacar a estos grupos delincuenciales y obviamente pues combatir los diferentes delitos, pero eso nos trajo esas puertas abiertas. Y no nos olvidemos que también, pues en aquel año, en aquel gobierno, decidieron retirar a la base extranjera que estaba en territorio ecuatoriano. Ahora, ministro, hablando de este tema tan importante para ustedes en torno al combate a la inseguridad y es la minería ilegal, sería importante conocer ¿qué implica la minería ilegal en cuanto al aumento de la inseguridad que tenemos los ecuatorianos? El último golpe que dio Fuerzas Armadas, un golpe preciso contra la minería ilegal en Azuay, en Púcaro. Esto fue hace pocos días, ¿no? Fue la semana que pasó. 2 hectáreas que fueron atacadas, eso es una afectación directa al grupo de los choneros. Ellos operaban esta área de minería ilegal. ¿De qué forma operan y cómo obviamente eso aumenta el nivel de inseguridad? sacan oro y al extraerlo, ellos tienen cerca de $1 millón de ganancia diaria por esto de minería ilegal. Representa una fuente económica importante. Es economía criminal. Es $1 millón en un grupo delincuencial organizado que les fomenta armamento, fomenta narcotráfico, fomenta muertes. Entonces, esa es una fuente que había que atacar, que es importante que sea atacada para debilitar las economías criminales.
Para que usted logre vencer esta guerra contra los grupos criminales, usted tiene que atacar su economía principalmente. Y es lo que hemos venido haciendo como gobierno. También atacar sus estructuras con los resultados que se conocen. Pero para que tenga esa afectación, sus fuentes de ingresos tienen que ser afectadas. Y solo le doy un ejemplo más. Sí. Cuando tenemos un ataque entre grupos delictivos, ¿por qué se da este ataque? Porque hay una fuente económica por la cual están peleando. Nosotros como gobierno tenemos que llegar a esa fuente económica y destruirla. Y eso es lo que hoy ha hecho Fuerzas Armadas en estos dos sectores del país, porque fue Buenos Aires primero. Buenos Aires es una de las más grandes, ¿no? Entonces es fundamental esos ataques y con toda la fuerza como lo han realizado las Fuerzas Armadas es fundamental. Ahora, ministro, ¿qué se hace luego de este tipo de operativos? Hablamos en este caso de Buenos Aires, que fue uno de los ataques más importantes contra la minería ilegal. ¿Qué pasa luego para que estas estructuras no vuelvan a tomarse? Fuerzas Armadas tomó el control. Fuerzas Armadas va a estar permanentemente en la zona, al igual que al término de las operaciones también en Azuay, también van a estar permanentemente en la zona, algo que es lo correcto, para que no puedan regresar estos grupos delictivos a tratar de recuperar. No nos olvidemos que allá encontramos al grupo Oliver Sinisterra, que es quien estaba en Imbabura, a cargo de la minería de Buenos Aires. Entonces, esa economía criminal que genera delitos transnacionales. Cuando usted genera delitos transnacionales, Ecuador cae en el medio y queda atrapado entre estos delitos. Narcotráfico, Ecuador no es un país productor de droga, todos los ecuatorianos lo sabemos, pero somos un país de paso. ¿Hemos atacado el narcotráfico? Sí. Gracias a ese ataque al narcotráfico usted ha logrado que cambie la modalidad, que significa que ya no es contaminado en los puertos, sino que ahora lo hacen en aguas internacionales. Hablando precisamente del tema ya internacional, se necesita asesoría, se necesita ayuda internacional en este nivel de inseguridad que vivimos en el Ecuador. Por eso sería importante, por ejemplo, el tema de las bases militares. Las bases son fundamentales. Las bases para... somos países que estamos con un mismo fin, que es la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Y no le hablo solamente a Estados Unidos. ¿Se debería verlas como una intromisión internacional? No es una intromisión, es pelear en conjunto contra este gran daño que existe, que es el narcotráfico y el terrorismo. Tener más fuerzas para poder impactar y golpear de forma permanente a estos grupos. ¿De dónde vendría esa ayuda internacional? ¿Estados Unidos? Bueno, Europa? Estados Unidos es uno de ellos que lo ha dicho y lo ha manifestado, y con quien tenemos hoy una línea clara de combate. Recuerde dos casos rápidos. Acabamos de tener una operación con los Estados Unidos, 10 toneladas de droga que se capturaron en el mar, una operación entre Ecuador y Estados Unidos. Y antes de eso capturamos una gran cantidad de armamento que venía por agua hacia el Ecuador. Y eso fue una gran operación entre los dos países. De hecho, vamos a recibir nuevamente la visita de precisamente de la encargada de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Ella va a estar en los próximos días aquí en el Ecuador y eso es importante. ¿Y cuál es la ayuda que recibe el país? Bueno, tenemos cooperación en equipos, en soportes, en operaciones, y que no es letra muerta. Son operaciones que ya han dado resultado, que lo hemos podido informar al país de todos los resultados que tenemos, y eso es que estamos empezando. Entonces, ese tema es fundamental, porque somos dos países, están viendo al Ecuador como un país en la región que está liderando la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Imagínese usted, este pequeño país en la gran región liderando una lucha, y la lucha más importante no solo del Ecuador, sino de toda esta región. ¿Por qué? ¿Y por qué Ecuador? Porque hay una clara decisión y firmeza en el combate a los grupos delictivos. Hablando de esta firmeza, ministro, ¿cuáles usted cree que son los logros más importantes alcanzados justamente dentro de la lucha contra estas organizaciones criminales? Hace poco vimos un duro golpe que se dio aquí en la ciudad de Quito contra uno de los grupos, los Lobos, ¿no? Bueno, aquí en la ciudad de Quito agarramos a toda la estructura del grupo Los Lobos, desde la cabeza, alias el Gordo Arturo, y toda la estructura que venían atacando en varias formas, sicariatos, extorsión, secuestros, bueno, todos los delitos. Hoy se encuentran todos ellos donde deben estar, en la cárcel. En la provincia de Manabí agarramos al grupo Los Pepes, exactamente lo mismo, sicarios, homicidios, extorsiones, secuestros. ¿Qué es lo importante?
estamos atacando las estructuras desde su organización hasta quién es su líder. Las cabezas de los GDO. Y eso es fundamental. Fito, Fede y todos los otros delincuentes que hemos agarrado, y que algo que Ecuador ha hecho historia es la extradición de estos delincuentes hacia los Estados Unidos. ¿Qué implica este tipo de operativos, ministro? Implica hombres y mujeres valientes de las fuerzas de Policía Nacional que salen a las calles a combatir y que salen a operaciones que saben que pueden perder la vida, como ha sucedido, y lograr aprender a estas estructuras y dejar el mensaje muy claro, que los vamos a agarrar a todos, sea en el Ecuador o sea en otros países donde saben irse a esconder y donde ya muchos se han ido, que vamos a llegar a ellos, los vamos a buscar, los vamos a encontrar, los vamos a traer. Y luego de eso, probablemente los vamos a extraditar. Pero para eso se necesita la colaboración de la justicia. ¿Va de la mano la justicia con este tipo de esfuerzos que está haciendo el Ministerio del Interior, por ejemplo? La justicia ha tenido cambios, no puedo negarlo. Que necesitamos más cambios, sí, claro que necesitamos mucho más. Depuración, sí. Esa puerta giratoria ha bajado la velocidad de la puerta. Antes era muy rápido. Pero no sucede lo mismo con la Corte Constitucional. Todavía la Corte Constitucional definitivamente, una distancia con el gobierno, yo le puedo decir que esa Corte Constitucional está a favor de todos menos de los ecuatorianos de bien. Y eso lo ha demostrado claramente con las leyes que ha lanzado abajo. Ha demostrado que más bien los delincuentes tienen más derechos que los propios ecuatorianos. Y eso es un hecho realmente lamentable. Pero igual el presidente Daniel Noboa ha sido muy claro. Vamos a seguir la lucha con las herramientas que tengamos contra las estructuras criminales. Lo que nunca vamos a permitir es que nos aten las manos. Ahora importante también hablar de la justicia, ministro. ¿De qué forma los ecuatorianos podemos encontrar una posible solución o por lo menos una ayuda dentro de la consulta popular? ¿Qué preguntas podrían ayudar a mejorar precisamente el tema de la seguridad en el Ecuador? Bueno, primero para fundamentar la constituyente, ¿no? Esa constitución que a todos los ecuatorianos conocen es hipergarantista. ¿Pero para quiénes? Contra la delincuencia, no contra los ciudadanos de bien. Y eso tiene que cambiar. Aquí tiene que prevalecer lo que quieren los ecuatorianos y lo que necesitan los ecuatorianos. No estas puertas giratorias, por ejemplo, que tenemos, no estas facilidades que le dieron en aquella época. Lo he dicho y lo puse un ejemplo. Tenga usted en cuenta que si usted es un peligroso delincuente y yo abro una investigación contra usted, la ley me obliga a ir donde usted decirle, Valeria, toma este documento, le notifico que usted está bajo investigación por homicidio. Así empiezo. Hasta ese punto hemos llegado. Entonces, simplemente no tiene sentido cómo se protege la ley a los delincuentes y no protege a los ecuatorianos. Les dan facilidades a los jueces y fiscales para que dejen libres a los delincuentes. Cuando yo llegué al ministerio, 285 arrestos domiciliarios, ¿puede creer? 900 policías cuidando delincuentes en sus casas. Esa era la facilidad. Hoy hemos logrado detener esto y vamos a seguir haciendo lo que comenzamos, que aquel que quiere ir en contra de lo que los ecuatorianos quieren, vamos a decir sus nombres para que los ecuatorianos lo conozcan, pero no podemos estar así. Necesitamos cambios importantes que permitan que el Ecuador tenga paz y para eso las leyes tienen que acompañarnos. Este 2025 está por finalizar, ministro. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría precisamente a estas estructuras criminales? Y algo más importante, ¿cuál es el mensaje que se daría desde el Ministerio del Interior a la ciudadanía? Valeria, para los ecuatorianos nos estamos jugando la vida y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos un compromiso con el presidente de la República de combatir a los grupos criminales y eso nada ni nadie nos va a detener y eso se lo puedo asegurar a los ecuatorianos. A los grupos criminales no tiene dónde esconderse, los vamos a buscar, los vamos a encontrar. Téngalo muy claro que lo vamos a hacer y vamos a hacer pagar cada uno de los delitos que han hecho a los ecuatorianos. ¿Aquí o afuera? Donde quieran que se encuentren, porque lo hemos hecho, lo hemos encontrado en otros países, hemos hecho operaciones internacionales y hemos logrado su captura y luego su deportación para el país. Tienen miedo de venir a Ecuador, tienen miedo de venir a estas cárceles porque saben que tienen que pagar el daño que le han hecho los ecuatorianos. Ministro, ¿usted tiene miedo? Somos de carne y hueso, Valeria, pero lo que no hagamos nosotros el día de hoy les va a tocar hacer a nuestros hijos el día de mañana. Así que eso nos da la energía necesaria y la fuerza para seguir trabajando de la forma que lo estamos haciendo. Porque queremos seguir viviendo en este maravilloso país. Totalmente. Y queremos hacerlo seguros. Así es.
Señor ministro, queremos agradecerle por su valiosa información, por su presencia en nuestro primer espacio de diálogo político aquí por la señal de TVC. Que tenga usted muy buenos días, una excelente y cortita semana. Gracias, Valeria, buenos días. Muchísimas gracias, señor ministro. Nosotros continuamos con más.